En España hay miles de enfermos neuromusculares. La Federación de Enfermedades Neuromusculares reconoce más de 40.000. Sin embargo, no conocemos el número exacto, ya que jamás se ha realizado un estudio epidemiológico que diera visibilidad a unas personas que han sido sistemáticamente ignoradas. Poco o nada conocemos de estas enfermedades denominadas raras por minoritarias e infrecuentes. Y sin embargo, cualquiera de nosotros puede desarrollarlas. Miquel tiene 7 años. Basta con verle sonreír para darse cuenta de que es un niño feliz. Como casi todos los niños de su edad, sueña con ser futbolista, pero él nunca podrá llegar a serlo. No se centra en eso. O sea, él es feliz con sus amigos, con su vida, y es un niño que en un momento dado ha llegado a decir con 6 años que a mí me gustaría ser tal como soy, si volviera a nacer, que es una cosa alucinante, para que te diga un niño, y además cuando no estás induciendo ese tipo de conversación. Entonces, yo creo eso, el saber vivir con lo que tiene y el poder enfocarlo a, si algún día bien, maravilloso, pero si no, tienes que valorar lo que tienes, disfrutar de lo que puedas, es fundamental. Su enfermedad, una atrofia espinal de tipo 2, le ha obligado a moverse en una silla de ruedas desde su primer año de vida. La ciencia todavía no ha encontrado la cura para Miquel y su enfermedad avanza lentamente sin que nada pueda evitarlo. Pero no es el único. Existen más de 150 tipos reconocidos por la medicina, pero puede haber hasta 150 en la sombra. Ninguna tiene cura. Su característica común es la pérdida progresiva de fuerza en los músculos. Hola, os presento a mi familia. Ella es Carolina, mi hermana, mi padre Luis y yo soy Ana. Los tres padecemos distrofia muscular de tipo facioscapulohumeral y bueno, como podéis ver hay una gran variabilidad en el grado de afectación de cada uno. Carolina es la que empezó más joven, mi padre un poquito más mayor y yo a la edad de 14 años aproximadamente. Mi distrofia muscular, que es del tipo facioscapulohumeral, pues afecta, como el nombre dice, pues a la cara, a los brazos, los hombros y después también hay afectación de la cintura y de las piernas, ¿no? Esto lo que conlleva es, como cualquier otra enfermedad neuromuscular, es una pérdida de fuerza y bueno, pues va haciendo que los músculos se vayan degenerando, vayan perdiendo sus fibras musculares y vayan dejando de funcionar y poco a poco pues vas perdiendo movilidad y movimiento, fuerza, etc. El grado de avance de la enfermedad pues es incierto. Acabáis de ver el caso de mi hermana y de mi padre. Mi hermana empezó muy pronto, con 3 años de edad, y a los 7 años ya utilizaba silla de ruedas. Y por ejemplo mi padre empezó alrededor de los 18 años y ha hecho más o menos una vida normal siempre, ¿no? La diferencia que hay entre enfermedades o enfermos neuromusculares y cualquier otra minusvalía, Ana. Sí, por ejemplo, es verdad que las enfermedades neuromusculares son muy características, muy peculiares, ¿no? Y no se nos puede comparar, pues vamos a poner un ejemplo, con un lesionado medular, una persona que haya tenido un accidente de tráfico. Esta persona que ha tenido un accidente, si ha tenido una lesión bastante baja que solamente le afecta a lo que es a la movilidad de las piernas, pero sí que tiene un control de su tronco y muchísima fuerza a nivel de brazos, ¿no? Entonces, desde su propia silla, primero tiene fuerza para poder utilizar una silla manual y empujarse él mismo, subir bordillos, subir pendientes no demasiado intensas con su silla. En casa puede levantar los brazos, tiene fuerza para coger cosas, preparar la comida, fregar, etcétera, ¿no? Una persona con una enfermedad neuromuscular tiene una afectación generalizada en todo el cuerpo, o sea, es una pérdida de fuerza en todo el cuerpo. Entonces tienes afectación de brazos, de tronco, de cadera, de piernas. Entonces una misma persona en silla de ruedas, igual que este lesionado medular que acabamos de comparar, no tiene fuerza en sus brazos posiblemente para abrir una lata de atún, para coger un cubierto, para comer, para peinarse en muchas ocasiones. O sea, es una falta de fuerza generalizada, ¿no? Y claro, entonces eso nos lleva a tener una dependencia
muy grande de nuestra familia, ¿no? De alguien que resulte nuestro cuidador. Generalmente suele ser nuestra madre. Bueno, pues levantarla lo primero, desayuna, después vamos al baño, la baño, todo esto con la grúa, claro, porque es que ahora mismo ya, pues como ella no se mantiene nada de pie, tengo que hacerlo con la grúa. Luego ya la visto, si tiene que estudiar, pues luego ya su padre la lleva. O sea, he estado yo 5 años llevándola a clase. Viene, pues oye, yo por ejemplo ahora voy a coser ahí arriba, Rafael Albert tiene una academia. Y bueno, pues tampoco a lo mejor me estoy mucho porque si viene de la universidad y necesita ir al servicio, la tengo que poner yo porque nadie la puede poner, ¿no? Raquel tiene 38 años. En 1994, con 26, le diagnosticaron la enfermedad de Steinert. A su hermano Jacinto le diagnosticaron la misma enfermedad a los 30 años. Desde entonces, su madre Carmen se ha convertido en sus manos y en sus piernas, tras haber hecho lo mismo años atrás con su marido, ya fallecido. Con las pensiones de los tres, que suman 1.600 euros, sobreviven en un tercer piso sin ascensor. Carmen, ¿en qué momento sabe que sus hijos tienen esta enfermedad? Bueno, se la diagnosticaron en el 1994, pero yo ya los veía a ellos mucho antes que la tenían, porque yo, como mi marido la tuvo, pues ya estaba observándolos. ¿Qué notabas? ¿Qué notaba? Pues yo le veía las manos que las ponen, porque ellos cuando aprietan mucho con las manos se las queda como agarrotadas, hasta que pueden poner bien los músculos, que se los vuelven otra vez a su ser. Ya. Y yo lo veía, además, mi hijo, yo le veía hablando que se le entiende peor, se le entendía peor, entonces también, porque a medida que va pasando el tiempo, pues va más, por supuesto. Ya. ¿Y su marido en qué momento averigua que tiene esta enfermedad? Bueno, pues mi marido tenía unos 34, 35 años, cuando se la diagnosticaron. Pero yo cuando me casé, yo ya le veía que tenía poca fuerza. La enfermedad de Steiner o distrofia miotónica de Steiner también es una enfermedad muscular hereditaria y progresiva. Es una miopatía que su comienzo es distal a nivel de pies y va progresando y luego afecta también a miembros superiores, pero especialmente a nivel distal. Es una distrofia muscular, pero al que se le une otra característica que es el fenómeno de la miotonía. La miotonía es una falta de relajación de los músculos una vez contraídos. Usted no tiene vida, Carmen. Yo no tengo vida. Solamente vive por y para ellos. Solo. No puede salir. Una de las enfermedades neuromusculares más duras de afrontar tanto por los enfermos como por las familias es la distrofia muscular de Duchenne. Es la más severa y afecta a los niños. Se manifiesta en los primeros 3 años de vida y afecta a 1 de cada 3.500 varones nacidos. Y hasta los 6 años mantienen una marcha autónoma, pero a partir de los 6 años empiezan las complicaciones, como está sucediendo en él. Él tiene ahora 7 años y están apareciendo una serie de deformidades articulares y una serie de posturas que verdaderamente son posturas de compensación, tanto a nivel de las contracturas articulares como a nivel de la columna lumbar, como las contracturas a nivel de caderas y rodillas. Y estos son los problemas que en esta fase hay que tratarlos. Luego llega un periodo de entre 8 y 10 años que verdaderamente dejan de caminar. A día de hoy, tanto por los problemas cardíacos como respiratorios que puede llegar a producir, pues es una enfermedad incurable y que tiene un pronóstico de vida limitado. De hecho, hablar de una supervivencia pues por encima de los 20 años es prácticamente difícil o casos ya más excepcionales. Lo que sucede con esta enfermedad es que es importante no porque haya muchas personas afectadas, afortunadamente hay pocas, sino porque es una enfermedad que tiene un impacto sanitario muy alto. Es una enfermedad progresiva que deteriora mucho al paciente, que acorta de manera muy importante la vida del paciente y sobre todo su calidad de vida. Iván tiene 21 años y padece la enfermedad de Duchenne.
A pesar de las dificultades, ha logrado terminar un módulo de informática de grado superior y piensa continuar sus estudios. Él y su madre, Rosa, nos abrieron las puertas de su casa y las de su corazón. Ha tardado en asimilarlo todo. O sea, por ejemplo, cuando lo tuvimos que sentar en la silla de ruedas. Esto ocurre a los 9 años. Sí. La silla de ruedas sí, a los 9 años. Ese momento es, dices, de las etapas más duras. Sí. Antes deja de tener independencia. Antes de sentarle en la silla fue una de las etapas más duras. Porque es que no podíamos ir a ningún lado con nadie a andar, porque siempre nos quedábamos atrás del todo, porque el niño se iba cansando, se iba sentando por todos los sitios, y bueno, pues fue una de las etapas más duras. Que casi en un año me decías que no ibais a ningún lado. No. Y tú siempre cargando con el niño. Dices, sí. Tu marido atraviesa una depresión, sí. Porque le cuesta asimilarlo. Menos mal me dice que ella no lo aceptaba. No lo aceptaba, pero menos mal que le ha dado por pintar, me has dicho, ¿no? Sí. Todos estos cuadros que vemos en tu casa son de tu marido para poder relajarse, para poder soportar tanta presión, ¿no? Sí. Me contabas que tú en el baño, por ejemplo, lo cargas cada día. Yo no sé ni cómo puedes, yo te tengo que decir, tú eres una mujer que estás hecha de qué. Pues no lo sé. Porque ¿cómo puedes? ¿Cuánto pesas tú, Iván? Pues unos 67 o 68 kilos. ¿Tú crees que es normal que tu madre pueda contigo? ¿A que no es normal? No, es que peso mucho. ¿Verdad? No, y aparte de que es un peso muerto, porque si él no puede colaborar en las manos, si te cogiera del cuello, pues sería menos el peso. Pero claro, es que como no puede, pues es un peso muerto lo que tienes que coger, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo le baño. ¿A ti te gustaría que tu madre tuviera un poquito de ayuda, que a otra persona... ¿Tú te dejarías? Sí. Que otra persona te cuidara y te... Para que no se haga tanto daño en la espalda. ¿Y en qué momento tú cuando empiezas en la silla de ruedas, quizás es cuando pierdes más amigos ahí? Sí. Cuando amigos y amigas. Sobre todo los vecinos. ¿Los vecinos? Que me dejaban de hablar conmigo. No me lo puedo creer, Iván, ¿me estás hablando en serio? Sí. ¿Los vecinos dejaban de hablar contigo? Sí. ¿Porque tú ibas en una silla de ruedas? Sí. Ha habido gente que sí. Hay gente que sí. Pero estas personas tienen un problema, pero vamos, mucho más grave que el que tienes tú, ¿eh? Eso eres consciente, ¿no? Sí. ¿Tú has sufrido, Iván, en el colegio, en la calle, rechazo de la gente? ¿Alguna vez? ¿Sí? Sí. ¿Porque te ignoran? ¿Porque piensan que no estoy bien de la cabeza. Tu madre es grande. Sí. ¿Verdad que sí? Es difícil no llorar. Es difícil no llorar, porque son además tan... ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo lo definirías? Es que es tan especial. Es tan especial para mí. ¿Qué le dirías a esas madres, Rosa, que se hunden, que no son capaces de salir adelante? Que luchen. Que tiran la toalla, porque hay algunas madres que tiran la toalla. No, pues que luchen. Que la vida es muy bonita y nuestros hijos se merecen todo lo mejor. El mejor amigo de Iván es Jorge, que también padece la misma enfermedad. ¿Y qué momentos han sido los más difíciles A ver, el más para una madre? El más difícil cuando tuvimos que ponerle en la silla, que para nosotros fue dificilísimo, para él fue una liberación. O sea, él estaba contentísimo, él cuando se puso en la silla era otro. Cuando le pusieron el respirador fue muy difícil. Insuficiencia respiratoria. Sí. ¿Perdona? Tiene insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, claro. Es uno de los problemas que da esta enfermedad. Una neumonía. Claro, Porque se te complicó con neumonía. ¿Tuviste una neumonía? Sí, porque tuve catarro y se me curaba y desencadenó una neumonía. Jorge es una bendición, es que es una bendición total y completa. Ha unido a la familia, pero a toda la familia. Es una piña, ya no solamente el marido de la hija, sino también los demás, ¿no? La familia completa.
entonces casos de que no son tan fuertes y no salen adelante y... Bueno, hay mucha gente, además muchos que se aíslan de tal forma que no quieren salir, pero ya no solamente el minusválido, no solamente la persona que está con el problema, sino tampoco la familia, ni los padres, ni nada. ¿No lo aceptan? No, y que no salen, o sea, se aíslan ellos mismos. Y sí, pues tenemos problema porque lo hemos visto, nosotros conocemos casos y muy mal. Muy mal. Eso es terrible. Eso es terrible, eso es lo peor, es peor todavía que la enfermedad. Y también la esperanza que decía Jorge, yo sigo teniendo esperanza y confiando en la medicina, sigo confiando y estoy segura, es que si no me cogería una depresión impresionante, ¿no? Porque yo no sé, Jorge... Pues eso, es que parece mentira, pero es la alegría de la casa, es el que se levanta cantando todos los días, es el que las personas que vienen a levantarle dice es que nos levanta el ánimo, a nosotros, es constante así, es la alegría. Es un ejemplo. Es un ejemplo total y completo, es un ejemplo completo. Los padres y madres de estos niños a los que la genética les ha repartido la peor de sus bazas, se sienten solos. Este sentimiento de soledad hace que para muchos de ellos reunirse con otros padres cada domingo se convierta en una parte fundamental de sus vidas. Comentamos estas con amigos, familiares, pues muchas veces no se ponen en el sitio o no entienden muy bien la situación en la que nos encontramos. Entonces, quizá en este grupo encontramos esa ayuda de que hablaba Laura. ¿Es un poco terapia de grupo? Sí. Al final, sois amigos, incluso más allá de tener algo en común. Llega un momento en que lo echamos en falta, es decir, el venir aquí tiene un cierto gancho para nosotros, ¿no? Bueno, y de alguna forma la gente lo ve, si te quejas mucho, sufres mucho, eres muy dramática y muy negativa, ¿no? Se lo llevas muy bien. Eres prácticamente una inconsciente que te falta un hervor, entonces te tienes que quedar ahí en el equilibrio de lo llevo medio bien, medio mal, pero que en el fondo hay como muy poca gente que lo abordas como otro tema más, ¿no? Pues tengo un médico con no sé quién, como el otro te dice que tiene la varicela. Llega el tema de la discapacidad y parece que es un tema familiar y personal único e intransferible, que es tu problema. Y entonces todo el mundo lo ve así. Es tu problema, qué mala suerte, pues vive con ello y tira para adelante. Y sonríenos mucho para no incomodarnos. Para ver este problema en toda su dimensión, lo primero que tenemos que entender es que se trata de enfermedades muy difíciles de asumir por la sociedad y no digamos por la familia, porque son enfermedades muy duras, generalmente progresivas, muy a menudo sin tratamiento, y entonces eso ocasiona una frustración enorme y un dolor insoportable en las familias. Eso, en un cuchitril, es un hospital público, pero donde nos recibe es un cuchitril de mala muerte, allí casi tienes, uno por lo menos tiene que permanecer de pie, luego pues la camilla pegada allí contra la pared de mala manera, que si el niño se descuida se cae al suelo y bueno, pues allí te suelta todo de golpe, ¿no? Este niño tiene una enfermedad muy grave, y después que te ha contado todo, hasta digamos que la posible esperanza de vida y demás, te dice, bueno, ahora esperen un poquito ahí afuera que fulanita, que es su ayudante, le sacará los papeles. Y no, ahora olvidaros que hasta los 6 años olvidaros, ahora sí. Olvidaros. Digo, oiga, pero ¿cómo? Porque en un minuto nos explicó, en un minuto menos, diagnóstico, pronóstico y final. Y sin antecedentes de ningún tipo. Hace muy poco he visto a una paciente que venía de otra comunidad autónoma que no era de Cataluña, un matrimonio joven con un niño que se lo han diagnosticado de Duchenne. Sin más explicaciones, o sea, aquí tiene usted a su hijo con un Duchenne, ni estudio a la madre para ver si es portadora o es un caso esporádico, ni consejo genético, ni qué se ha de hacer con el niño, ni se ha de hacer ejercicio. Esto sí que es lo intolerable.
Para que los niños con distrofia muscular de Duchenne puedan caminar durante el mayor tiempo posible, existen distintas intervenciones quirúrgicas que, sorprendentemente, son todavía desconocidas para muchos médicos. Que no hay una unificación de criterios con respecto a los médicos, con respecto a los tratamientos, con respecto a todo, que los padres tenemos que tomar las decisiones de lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces te encuentras perdidísimo y entonces empiezas a preguntar con la gente que más experiencia tiene. En el caso aquí concretamente es con Sonia y con Marco y tal, y a ver, y porque nos encontramos con la difícil solución, o sea, necesidad de tener que tomar decisiones. Si va a haber uno y el cirujano infantil de aquel centro va a haber uno cada año, nunca va a poder decir si es mejor operarle del tendón de Aquiles que si no. Por lo tanto, es obvio que para llevar a estos niños se han de concentrar en sitios donde se vean mucho. Como lo más gordo que tiene que ver con esta enfermedad, lo más gordo no está resuelto, cualquier cosa añadida nos centramos en eso, eso es lo más duro. Lo más duro no es tomar una decisión sobre una operación del tendón de Aquiles, no es lo más duro. Lo que pasa es que es una cosa añadida, porque lo más duro no lo podemos resolver, porque es un dolor tan enorme que no tenemos resuelto, que cualquier cosa que nos echen encima no la podemos soportar. Yo preguntándole por los efectos secundarios de los corticoides, que teníamos miedo y tal, y decía, nada, es que con estos niños, para lo que viven y tal, tranquilos, que no les va a hacer efecto la ceguera, tal. Dice, no, las cataratas, sí, eso es para mayores, y estos niños no pasan de los 18 años. Delante del niño. Eso es lo que ocurre ahora. No sabemos qué posibilidades va a haber de tratamiento en un futuro, por tanto, decirle a mí me parece que es presuntuoso y desde luego peligroso y desde luego tremendo decirle a un padre que va a ver morir a su hijo. El dolor más grande que yo creo que se puede sentir, ¿no? Es casi un dolor tan físico, tan próximo a la muerte, yo creo. Entonces, primero te adaptas a una cosa, luego te adaptas a que lo deja, luego te adaptas y te adaptas, pero te dan otra. Y es como otra vez el dolor, otra vez no poder ni verlo y otra vez volverte a adaptar. Entonces vas pasando etapas y te vuelves a caer, te vuelves a levantar. A nosotros nos ha ayudado sobre todo a salir adelante no un psicólogo ni un profesional, nuestro hijo, ¿verdad? Sí, eso sí que es verdad. Sí. Es el que nos ha levantado siempre, el que siempre cuando estábamos nosotros hundidos, él lo veía de otra forma, siempre que nosotros teníamos, ay pobre, cuando llegas a ver esto, él mismo es el que nos decía, qué ganas tengo de sentarme en una silla de ruedas, o, ¿verdad? La enfermedad de Duchenne la transmiten las mujeres, pero solo la padecen los chicos. Existen algunos casos de niñas con esta enfermedad, pero son excepcionales. Si una madre portadora se queda embarazada de una niña, esta podrá ser portadora o no de la enfermedad, pero siempre será sana. Si nace un niño, la posibilidad de que tenga la enfermedad de Duchenne es del 50%. Y cuando te quedas tienes una niña pequeña. Sí. Y cuando, supongo que los médicos te informaron de que si nacía otro varón... Sí, que tenía un 50% de que podía tener la enfermedad. Pues me quedé embarazada, tuve la suerte de... ¿Te hiciste pruebas, imagino? Sí, me hicieron una biopsia corial. Y bueno, pues me sacaron un poco de más muestra y le hicieron a la niña un cariotipo. Porque tu hija podría ser igualmente portadora de este gen anómalo, como se llame, sí, ¿no? Sí. ¿Y lo habéis averiguado? La niña no es portadora. Menos mal, ¿no? La niña no es portadora, la hicieron a ella sí le hicieron el cariotipo. ¿Y qué hubiera pasado si descubres que estás embarazada de un chico? Bueno, pues como te hacen las pruebas a las 11 semanas de gestación, pues bueno, pues si hubiese estado mal, desde luego lo tenía clarísimo. Pues, hubieras abortado. Sí. Los músculos del cuerpo de los chicos que la padecen van perdiendo fuerza porque carecen de una proteína llamada distrofina. ¿Pero qué ocurre si falta la distrofina? Pues lo que ocurre es que es como si le faltaran los amortiguadores a un coche.
que a medida que el músculo se va contrayendo una y otra vez a lo largo de la vida, se van rompiendo las fibras musculares porque no tienen amortiguación. La enfermedad es hereditaria, pero en 1 de cada 4 casos se desarrolla en el feto por mutación, es decir, aparece por primera vez al unirse los cromosomas del padre y la madre, por error genético. Si una mujer sabe que ha tenido un hijo afectado de distrofia muscular de Duchenne-Becker o que podría ser portadora porque ha tenido algún hermano o primo varón por la rama femenina, es decir, si esa mujer intuye o sabe con certeza que es portadora, lo primero que debe hacer es acudir a una consulta de genética médica. No hay muchas, pero hay hospitales que tienen consultas de este tipo especializadas. Allí se le informará de los riesgos específicos que tiene esa mujer y de cuáles son sus opciones reproductivas. El último avance que la ciencia ofrece a estas familias es el diagnóstico genético preimplantacional. Podemos conseguir embriones por fecundación in vitro en el laboratorio y realizar lo que se llama diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, sobre esos embriones obtenidos en el laboratorio por fecundación in vitro, hacer una identificación genética de si tiene o no la mutación de distrofia muscular de Duchenne, de modo que implantemos solo los embriones que no tienen la mutación, que son varones y no tienen la mutación, o que son hembras, que como muchos eran portadoras. Las técnicas de este diagnóstico solo están cubiertas por la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Muchas familias han puesto sus esperanzas en este procedimiento y, de hecho, ya han nacido niños sanos gracias a estas técnicas. Pero de momento es algo todavía demasiado costoso, no solo económicamente. Tenemos que tener en cuenta que primero hay que conseguir embriones, un número suficiente de embriones. Eso no es como ir a teñirse el pelo, es una técnica sanitaria. En segundo lugar, hay que hacer biopsias a esos embriones, con lo cual algunos se pierden por el procedimiento y otros porque el diagnóstico nos dice que el embrión no es sano. Y por último, una vez implantado el embrión, hay que conseguir el embrión sano, hay que esperar a ver si ese embarazo progresa o no. Y eso ocurre aproximadamente en el 20% de los casos, lo cual el rendimiento es muy bajo, es muy limitado. Está claro que en pocos años es muy posible que esto se vaya instaurando en los hospitales, pero para ello primero tendrían que formar personal que no existe porque hay pocos genetistas en España, además no existe la especialidad reconocida y entonces nos vamos tropezando con distintos problemas y no podemos abordar todo. Y ya el diagnóstico preimplantacional es muy dirigido no a una patología sino a una familia. La inversión de tiempo y dinero es mucho mayor que si simplemente montamos el estudio de una patología. Es cuestión de tiempo y esperar. En Sueca, Valencia, con una población de 25.000 habitantes, hay 4 veces más enfermos neuromusculares que en el resto de toda la comunidad valenciana. Allí la distrofia de Miyoosi se ha multiplicado espectacularmente debido a la herencia genética y al desconocimiento que ha habido y aún hay de esta enfermedad. Es curioso de que estos enfermos pertenecían a diferentes familias de Sueca, 6 o 7 familias distintas, y era una mutación que era la misma. Contactamos con el Ayuntamiento de Sueca, hicimos un análisis histórico y llegamos a la conclusión de que posiblemente la persona que que transportase esta mutación fuese uno de los primeros fundadores de esta población, que nos ascendemos pues al siglo XIV. Yo me di cuenta cuando tenía 22 años, porque subía con dificultad las escaleras. Desde el principio él dijo que era una mutación muy rara, que no tenía cura de momento. Pero, por ejemplo, en Sueca hay mucho desconocimiento y la gente no tiene tampoco interés en saber lo que hay. No les interesa. Pasa que cuando se juntan 2 portadores, normalmente salen afectados, como es los casos de mi familia. Y hay muchos portadores en Sueca porque se han hecho algunos estudios
y la gente no quiere conocer la realidad. Estas mutaciones recesivas se pueden presentar en uno cada 500 personas o cada 300 personas, y en Sueca calculamos que se suele presentar uno de cada 20 o 30 personas. Recomendamos que cualquier nativo de Sueca que tenga antecedentes, aunque sean remotos, de una enfermedad muscular y su futura pareja sea también nativo de Sueca, nosotros recomendamos que se haga el estudio de esta mutación. Los problemas físicos que padecen los enfermos neuromusculares no afectan en absoluto a su capacidad intelectual. Un ejemplo de ello es Carolina, que está a punto de licenciarse en psicología. Ella ha tenido la suerte de que, gracias a sus padres, pueda acudir cada día a la universidad, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Tan solo tiene 17 años, pero mantener una conversación con Alma Gañán es una lección de entereza, inteligencia y amor a la vida. Le diagnosticaron una distrofia muscular con 5 años, pero la falta de movilidad en sus piernas y brazos no le ha impedido terminar el bachillerato con una nota de 9,5. Le encantaría estudiar filología árabe, pero hay algo que para Alba es como un muro de Berlín y que para la mayoría de nosotros pasa desapercibido. Un simple escalón que hace que sus sueños no puedan convertirse en realidad. ¿Cuándo te diste cuenta que quizás no podrías ir a la universidad? Empezamos a hablar con diferentes organizaciones y fundaciones que nos pudieran ayudar y no salía nada. Siempre teníamos la respuesta de que no tiene esa posibilidad. Por ejemplo, ¿Buscabas ayudas económicas? Sí. Fundamentalmente porque no podías desplazarte. Claro. A través del metro, imposible. A través del autobús. Además lo hemos intentado. Prácticamente imposible. La única posibilidad que teníais era un taxi diario, un taxi adaptado. Un transporte de puerta a puerta. Sin embargo, hay muy pocos chicos, ¿no? Y chicas que con minusvalías considerables llegan a la universidad, ¿verdad? Sí, muy poco. Sí, quizá porque tiran la toalla, se van a la UNED a estudiar o no sé. Es difícil, no es un plato de buen gusto el tener que estar luchando y tener que estar... Pero es lo que una persona quiere y yo creo que es necesario luchar. Si luchamos uno, no conseguimos nada, pero si luchamos todos, se puede conseguir algo poquito a poco. Yo pienso que el empresario sigue pensando que una persona discapacitada se va a poner más veces enferma o va a faltar más al trabajo o no va a rendir igual o no va a ser igual de responsable, y es una absoluta tontería. Sobre todo en lo que es la parte del norte, pues es donde más avanzados están en cuestión de mentalidad, ¿no? Y claro, un trabajador con discapacidad se incorpora casi con normalidad, ¿no? A mí lo que me da más rabia es que una persona que tenga ganas y que tenga interés y que se muestre capaz no vea posible ir a la universidad por un problema tan tonto como el transporte, ¿no? En la Comunidad de Madrid concretamente, que yo es la parte que más conozco, para adaptación de vivienda, adaptación del coche o compra del coche. Pero claro, son ayudas mínimas. Por ejemplo, para comprarte un vehículo creo que son de 2.500 a 3.000 euros. Cuando un coche, en nuestro caso, furgoneta o monovolumen, que es lo que necesitamos para meter la silla de ruedas, generalmente automático para poderlo conducir, etcétera, estamos hablando ya de 6 millones de pesetas fácilmente, con lo cual con 3.000 euros pues... Y luego, por ejemplo, la Seguridad Social paga una silla eléctrica, pero tiene que hacer... La persona primero tiene que hacer el desembolso. Tienes que ir a la ortopedia, comprarla, presentar los papeles y a la vuelta de 6 meses pues te lo reembolsan. Y aparte de eso, añadir que la Seguridad Social no cubre todos los tipos de silla de ruedas,
solamente tiene los más básicos y un enfermo neuromuscular no le sirve cualquier silla de ruedas. La Seguridad Social no cubre las grúas de movilizaciones para levantarte de la cama, de la silla, etcétera. No cubre las camas articuladas, que también son una ayuda fundamental para nosotros, o sea que se quedan muchas cosas fuera. ¿Habéis solicitado un piso con ascensor? No, Carmen, ¿sabes lo que me dijeron? Que yo tengo un piso en propiedad y que teniendo un piso en propiedad que a mí no me dan ningún piso. Si yo no quiero que me den un piso, yo lo que quiero es que o me le cambien o me den un piso con ascensor, yo vendo este, pago el otro, claro, y ya está. Yo lo que no me puedo meter es en un piso de 60 millones porque yo no tengo dinero para ello. No, y aparte para nosotros es casi imposible acceder a una vivienda privada porque es entrar en la vivienda y hacer reforma. Tienes que empezar por adecuar el cuarto de baño, el acceso, que no tenga escaleras en el portal, que puedas entrar. O sea, es comprarte una vivienda y aparte de la letra, tener que pagar los arreglos que necesites. Hacer accesible la vivienda, otra cosa que cuesta muchísimo dinero. Exacto, y dinero no y requisitos legales, porque en algunas ocasiones tienes problemas con tus vecinos para poder hacer una rampa en el portal y quitar los 2 escalones de entrada. Entonces ya no es solamente dinero, sino es la cantidad de barreras contra las que tienes que luchar, barreras mentales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En una comunidad de repente alguien tiene claro. ¿Sí? Si ¿Te ha ocurrido? Por ejemplo, si tú en el portal tienes 3 escaleras y tienes que hacer una rampa para entrar, como el portal, digamos que es territorio común de la comunidad de vecinos, tú necesitas tener el permiso de los vecinos para poderlo hacer. Y si se niegan, no lo puedes hacer. Pero no, ¿y hay gente que se niega? Sí, hay gente que se niega y tenemos en la asociación casos de personas afectadas que están viviendo en un 3er y 4er piso sin ascensor y que no salen de su casa pues porque no pueden hacer accesible el portal para poder entrar y salir. Todo por la terquedad de los vecinos. A Mercedes le diagnosticaron dermatomiositis con 9 años. Actualmente tiene 36 y ejerce como profesora de educación especial en un instituto madrileño. No puede agacharse y no tiene apenas fuerza para coger cosas pesadas, pero gracias al apoyo de su familia y de su voluntad ha conseguido su sueño, ser independiente. Me he venido hace muy poquito a vivir a esta casa gracias a que mi padre me ha hecho un montón de arreglos aquí en la cocina. Por ejemplo, me ha puesto así el microondas para que yo pueda girarlo y a su vez levantar la tapa de la lavadora porque es de carga superior y para mí es mucho más cómodo. Pero tengo aquí un escaloncito con el que me subo y ya llego bien a todas las partes del mueble. Que esto lo utilizo para lavarme la cabeza. Es un disco de goma al que mi padre me puso un mango y entonces yo con esto me lavo la cabeza bien porque si no, no llegaría. No llego. También tengo, que esto también fue invento de mi padre, pues para coger las perchas del armario, como no llego bien, pues tengo este aparato que yo le he puesto un nombre, pero no creo que se llame así, y entonces así cojo yo las perchas bien, las descuelgo y vuelvo a colgar. Por ejemplo, para abrir los cajones de la parte de abajo, como tampoco llego, pues con la otra parte que tengo puesto una alcayata, pues cojo y abro el cajón y lo vuelvo a cerrar. Y luego una cosa muy importante en mi vida diaria es un calzamedias que me hizo mi padre hace mucho tiempo, gracias al cual me pongo yo todas las mañanas los calcetines. Y meto por aquí esto, que esta mañana precisamente se me ha desmontado, no creo que se ha desmontado. Cuando ya lo tengo metido, cojo la mano y desengancho de ahí y del otro lado. Y ya me queda el calcetín puesto. Pero cuando Mercedes sale a la calle se encuentra con un mundo que, al contrario que su casa, no está hecho a su medida. Las aceras, que no están muy bien asfaltadas. Hace 15 días aproximadamente tuve una caída porque me tropecé en una alcantarilla y es que para mí esas cosas son imprescindibles. Y una vez que me caigo no me puedo levantar. Entonces para nosotros es fundamental que las calles estén bien arregladas, que no haya desniveles, que no haya agujeros. Este es mi coche.
Yo llegaría todos los días, lo abro y aquí hoy, por ejemplo, no he tenido problema y he podido aparcar bien, pero muchísimos días cuando llego está ocupado por personas que no tienen la placa. Por ejemplo, este coche que veis detrás, esta plaza de aquí detrás también está reservada para minusválidos. Y si os podéis fijar, el coche no tiene la placa. Otro de los principales problemas para mí es subir al autobús, porque como la gente aparca muy cerca de la parada, pues el autobús no se puede acercar bien hacia la parada, con lo cual, al no arrimarse, pues te cuesta mucho más trabajo subir. Y luego la gente no te suele ver muchas veces problemas y el conductor muchas veces, si le pides que te baje el autobús, te mira con cara rara como diciendo ¿y por qué quiere que le baje el autobús? Como podéis observar, hay grandes problemas. Mirad, estas alcantarillas, esto es un punto clave para tropezarse. Todo esto para tropezarse está fenomenal. Para las personas que tenemos dificultades, estos son zonas para tropezarse, vamos, es mi gran problema, tropezarme y caerme. Así que nada, mirando al suelo, a ver si encuentro algún tesoro. El equipo de terapeutas ocupacionales de la Universidad Católica de Valencia ha desarrollado un piso piloto diseñado para que enfermos con limitaciones físicas graves puedan llegar a ser lo más independientes posibles. Pero de momento, este tipo de viviendas son solo eso, experiencias piloto. Algo importante es la medida de los pasillos para el paso de las sillas de ruedas. Hay que tener en cuenta que una silla de ruedas necesita más espacio para pasar por las puertas que cualquier puerta que tienen las viviendas normales. Es importante también el tema de las puertas correderas para que desde las sillas sea mucho más accesible las estancias. Un cuarto de baño donde lo que encontramos es una ducha. Importante, si la persona necesita ser bañada en silla adaptada, tiene que estar al ras del suelo lo que es el plato de la ducha, que no exista ningún tipo de escalón. Un taburete con patas que permite a la persona mientras se ducha estar sentada. El suelo antideslizante, un elevador de la taza del váter, un espejo reclinable, el lavabo reclinable en altura, o lo que todos conocemos, lo que es un grifo hidráulico. La grúa hidráulica permite movilizar a la persona sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Esta grúa además nos permite incluso recoger a la persona si se ha caído al suelo. Hay que tener siempre en cuenta el tema de las patas. Esto es importante porque si en casa no tenemos un espacio debajo de la bañera, es imposible poder introducir la grúa. Respecto al tratamiento de la enfermedad, en estos momentos, por desgracia, el tratamiento que tenemos es solamente de soporte, de apoyo al paciente cuando su función muscular se deteriora en exceso, de manera que podamos ayudarle a que la función respiratoria sea menos mala. En fin, son cuidados en cierto modo de soporte, no son cuidados curativos. Intentamos ver si hay medicinas que parcialmente suplen este defecto, ¿no? Entonces, esto, pues con el Duchenne, por ejemplo, se ha empezado a dar cortisona. La cortisona no va a curar el Duchenne, pero a estos pacientes los ayuda a caminar durante más tiempo, a mantener otro tipo de calidad de vida, ¿no? Y esto es muy importante. El tratamiento de rehabilitación es fundamental en estos pacientes porque evita complicaciones secundarias en las articulaciones y en general deformidades en el organismo. Cuanto más tarde el enfermo llegue a la silla de ruedas de una forma permanente, pues más tarde aparecen estas complicaciones. Y sobre todo, la calidad de vida de un niño a partir de 8 a 12 años, el que pueda caminar, aunque no sea más que en terreno llano, y poquito por su casa, por el colegio, pues es muy importante psicológicamente. La calidad de vida de ese niño es fundamental. La fisioterapia como tratamiento cumple un papel efectivamente que es importante en ese tipo de pacientes
La fisioterapia no es curativa, evidentemente, con lo cual muchas veces, bueno, pues tampoco hay que crear falsas expectativas sobre lo que es la fisioterapia. A nosotros el médico el año pasado con el niño casi con 5 años, además con 5 años casi para cumplir 6, en un proceso en el que él dejó de hablar a los fisioterapeutas, que estaba con ellos desde que tenía 1 año. Y bueno, pues con 5 años dejó de hablarlos. Él dice, es que estoy enfadado, pero no con los fisioterapeutas. Él estaba enfadado porque quería correr más rápido, saltar más alto y no caerse. A pesar de que la fisioterapia es una parte fundamental en la vida de estos enfermos, solo está cubierta a domicilio por la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Cataluña y, en general, la sanidad pública solo ofrece 20 sesiones al año. Las enfermedades neuromusculares tienen que ser de alguna forma atendidas por equipos multidisciplinarios donde por una parte el neurólogo, por otra parte el médico rehabilitador, por otra parte el médico cirujano ortopédico, psicólogo y después fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, han de estar todos unidos en acometer muchos de los tratamientos de estos enfermos, porque hay algunas enfermedades neuromusculares que son especialmente agresivas y con una evolución dramática. Entonces, en estos pacientes, como por ejemplo es la distrofia muscular de Duchenne, tiene que haber equipos que conjuntamente actúen sobre estos enfermos. Actualmente en España, a diferencia de otros países europeos como Francia, solo existe una unidad específica en Barcelona que atiende a estos enfermos. En nuestro país son muy pocos los investigadores que dedican sus esfuerzos a estudiar estas enfermedades, sobre todo porque faltan recursos económicos. Uno de los centros de investigación de enfermedades neuromusculares más avanzado de España está en Cataluña y lo dirige la doctora Illa. En estos momentos, las grandes líneas de investigación en neuromuscular de terapia o de lo que se puede hacer aplicado a tratamientos son, básicamente hay 3. Uno que es la terapia génica, que es la que está más en estos momentos en boga, porque como son enfermedades genéticas, pues la terapia génica sería la curativa, pero es muy complicada, y que empieza a ver cosas que ya se acercan más a los pacientes, ¿no? Y ensayos clínicos ya iniciales, tanto en Europa como en Estados Unidos, que dicen que por lo menos para algún tipo concreto de paciente será útil, ¿no? En un futuro no muy lejano. La segunda gran línea es las famosas células madre, que en el campo del neuromuscular está muy avanzado, y la otra que es muy compleja pero que puede dar frutos quizá antes, es la de los fármacos. Un equipo de investigadores de Geneton, el laboratorio creado por la Asociación Francesa contra las Miopatías, gracias a las donaciones del Teletón francés, ha tenido éxito en reparar los músculos de ratones modelo de la distrofia muscular de Duchenne, gracias a una terapia genética llamada salto de exón. Para millones de enfermos, es como ver algo de luz al final del túnel. En el marco del salto de exón, los investigadores están preparando un ensayo en humanos para el año 2007. Vivir. Lo primero es que vivan, y vivan dignamente, y se sientan útiles y sirvan. Son personas con dignidad y que tienen la posibilidad de hacer cosas. Su filosofía es clara. El cuarto hijo de Ramón, Vicente, nació con distrofia muscular de Duchenne, pero para Ramón y su familia, las barreras para que su hijo sea feliz solo las pone su enfermedad. Ramón, gracias a su esfuerzo, voluntad y al apoyo de su familia, creó en el año 1999 el equipo Masclets de hockey en silla de ruedas eléctrica, pionero en la Comunidad Valenciana. La fuerza de voluntad y las ganas de practicar deporte llevaron a los Masclets a proclamarse vencedores del Campeonato de España de hockey en su modalidad por segundo año consecutivo.
Viajan por toda Europa luchando para conseguir nuevos triunfos, pero sobre todo buscando más ayudas y que su deporte sea olímpico en los Juegos de 2012. Pues desde casi un principio, creo que era desde el 2000 que estamos aquí jugando todos y bueno, pues todos los amigos que tengo ahora son del equipo, todo el compañerismo, pues también el visitar otros lugares que si no hubiera estado aquí o algo, pues tampoco hubiera viajado tanto. A Cataluña hemos ido a muchas partes, luego algunos de nosotros hemos ido a Bélgica también y ahora dentro de poco iremos a Múnich. Pues ese es el compañerismo y el respeto entre todos y el hacer algo juntos. En todo esto, la enfermedad, ¿dónde queda? Bien buscado. Bien, Jorge. Vale. Sobre todo verlos las ganas que ponen en los partidos, dices, ¡buah! La verdad es que es como los partidos de primera división, que son pues, los partidos que juegan estos contra el derbi aquí de Valencia, contra los otros, la verdad es que ellos lo viven a tope. Terminaron la ESO, la secundaria obligatoria, y entonces estuvimos buscando dónde meterlos. Para estos no había nada en la Comunidad Valenciana y menos en Valencia Ciudad. Entonces no veíamos posibilidad. Bueno, si no hay posibilidad, nosotros la creamos la posibilidad, ya está. Así de fácil. Eso supone luchar, eso supone ir, eso supone hacer cosas, eso supone perder tiempo, eso supone entrevistas, eso supone trabajo. Bueno, tiene menos que trabajar por mi hijo y por la dignidad de mi hijo, como cualquier padre tiene que hacer. De dignidad, voluntad, optimismo, esperanza, están llenos todos ellos. Solo les falta fuerza. Que haya aportaciones económicas en vez de para las guerras y para las armas, para investigación. Yo esperaría que fuera feliz a pesar de todo y que no se lo ponga más duro de lo que lo tiene. Que a veces no podemos más, que no nos ayuda nadie y que los maridos trabajan muchas horas y que nos encontramos solas. Sobre todo que mi hijo sea feliz y bueno, el tiempo que dure y a la vez un poco que no abandonen nunca la investigación y que si no llegamos, nuestros hijos no llegan a tiempo, por lo menos alguno de los demás niños que se pueda salvar. Soñar con poder ser yo misma y poder demostrar que soy fuerte y que puedo. Yo lo primero que les pediría a los padres es que no fuesen discapacitados ellos. Y yo tengo muchas cosas, pero si yo me quedo pensando en lo que tengo, me vuelvo loca. Pues yo creo que lo peor es hasta que llegas a aceptar la enfermedad. No, eso lo darías en todo momento, lo daría ahora, sin pensarlo. Solo te daría pena no volver a verlos. Nada más. ¿Me podéis jurar para que sea futbolista?